Todos los médicos a lo que apuntamos es a prevenir, y en todas las etapas de la vida hay distintas enfermedades para prevenir y hay distintos controles que uno se debería realizar. Entonces, bueno, desde el vamos, incitar a las personas a consultar y a mantenerse informados y a generar conciencia, digamos, sobre esto, porque no es estático, digamos, se va modificando a lo largo de la vida, así que es importante consultar periódicamente. Periódicamente esas cuestiones. Vos hace poco empezaste, si bien hace tiempo estás trabajando en el hospital, pero hace muy poquito tiempo ya estás de manera estable. Sí, yo empecé en el 2017 en el hospital con mi último año de la universidad, digamos, el último año de la carrera de medicina, que se puede hacer acá y se puede hacer de manera práctica. Mira. Yo estuve trabajando en el 2017 y después me mantuve haciendo guardias generales, mientras hice mi especialidad, que son 4 años más. Entré en el 2018, en julio de este año terminé y ahora estoy haciendo mi trabajo de especialista, que es lo que más me gusta. Qué lindo. ¿Por qué optaste por esta carrera, por esta profesión? La verdad fue algo que me gustó siempre, no tengo ninguna influencia muy puntual, tengo solamente una tía que es médica y después en mi casa no, mis papás se dedican a otra cosa y siempre me gustó, siempre me pareció un trabajo admirable y la especialidad realmente la decidí estando en el 2017 acá con el doctor Chay en su consultorio. Nunca me imaginé terminar haciendo ginecobstetricia y ese tiempo que estuve acá me di cuenta que pasé los 6 meses en el consultorio con él, haciendo Papa Nicolau, controles de embarazo. Y bueno, eso es lo que más me gustó y me fui por ese lado. Qué lindo, ¿no? Cuando algo llama la atención, más allá de que uno ya está inclinado de cierta manera a esa rama, en el caso de la medicina y demás, pero cuando ya se mete de lleno en algo que le apasiona, es como que ya está, se abre el horizonte, más fácil encararlo. Sí, es mucho más fácil trabajar y yo creo que es la única manera de hacerlo bien, haciendo algo que a uno le gusta, sobre todo porque es una carrera muy exigente y demanda muchísimo tiempo, muchísima capacitación y bueno, y muchísimo sacrificio. Entonces, el único motor es eso, hacer lo que a uno le gusta y hacerlo siempre lo mejor posible, obvio. Es así. Volviendo al tema en sí en cuestión, el tema de la prevención y demás, ¿cómo evalúas vos? ¿Notas que hay cierto desinterés o falta de información, desinformación en las personas? Yo creo que es una mezcla de cosas. Todos tenemos la tendencia a posponer la cuestión de la salud como si fuera algo siempre en segundo plano, y eso se nota mucho. Sí. Sobre todo se nota más en poblaciones como la nuestra, que hay una población bastante heterogénea porque tenemos 2 sistemas de salud, público y privado, y no es lo mismo, digamos, el grupo de gente que consulta en cada uno de los sistemas. Pero hay muchísimos recursos, se destina mucho a prevenir desde la nación. Los programas de anticoncepción o de educación sexual están bien instaurados, digamos. Lo que pasa es que es muy difícil llegar a ciertos grupos de personas. Claro. Cuando vos tenés un grupo de gente que no va al colegio o que no consulta en su debido momento, o es como que se te limita mucho el tema de prevenir por ese lado. Y porque tenemos limitaciones, vivimos en un pueblo, siempre en las ciudades grandes hay más acceso, hay más disponibilidad de personal, hay más disponibilidad de recursos, y bueno, y en el pueblo ese tema queda un poco dificultado por cosas naturales que pasan acá, digamos. Exacto, sí. Pero como recursos hay un montón y cosas para hacer también. Hay que aprovechar lo que tenemos para siempre tratar de hacer un poquito más. Exacto, tratar de achicar esa brecha. Exactamente. En cuanto a esos recursos o las herramientas, están al alcance de la mano, hay profesionales, sí. Hay gente capacitada, hay gente predispuesta, hay lugares específicos como el hospital, como la clínica. Por ahí, para tener en cuenta, las adolescentes, ¿en qué momento se tienen que empezar a hacer los primeros chequeos, los primeros controles o prestar atención a su cuerpo? Porque yo siempre digo que el cuerpo del ser humano habla, de alguna manera habla, sí. Nos da alguna señal de alguna anomalía que estamos teniendo. Sí, obvio, hay que tener conciencia cada uno sobre su cuerpo y conocerse, eso es fundamental. Y bueno, y más que nada para las chicas adolescentes que por ahí el inicio de las menstruaciones o el desarrollo durante la adolescencia es algo que genera mucho pudor y que es difícil de hablar, y hay familias en donde sí hay mucho más diálogo y es más sencillo, y hay familias en donde no. Por ahí la consulta con
con un especialista puede aliviar todas esas dudas y esa incertidumbre que se genera en esa etapa de la vida. Y no hay una edad específica para empezar a consultar, eso también es importante. Tampoco hay una edad específica para ninguna cosa que tenga que ver con el desarrollo sexual o con la vida de los pacientes, sino que es cuando uno siente la necesidad y cuando necesita adquirir información. Y en realidad antes de tomar alguna mala decisión o no sé, hacer algo sin saber. ¿Sí? Ese para mí es el punto clave, no una edad en particular, sino la necesidad de estar informado. ¿Y cómo se llega, por ejemplo, a las más adolescentes, a los jóvenes en general? Porque es un tema que abarca, yo creo, más allá del género. Sí. ¿Cómo se llega a los jóvenes que hoy por hoy, si bien están con la tecnología día a día, minuto a minuto, utilizando las redes sociales, pero que hacen caso omiso a este tipo de información que le puede llegar a través de una campaña publicitaria de los gobiernos o de acciones que pueden generarse en la vía pública? ¿Cómo se llega para que tomen conciencia de lo que es la educación sexual? Yo creo que hay un punto que tenemos en común, que es el colegio. Los adolescentes van a la escuela, la mayoría. Y otro punto es hablar en las casas. Claro. Eso es fundamental. Y en todo caso, cuando hay incomodidad de hablar, decir, bueno, podemos recurrir al hospital, podemos hablar con algún médico, podemos buscar otros recursos, pero sí siempre tratar de hablar, porque si bien plantear esta información ya es incómodo en algunos contextos y es difícil, directamente ni siquiera mencionarlo es todavía más difícil y es más peligroso y tiene consecuencias mucho más graves. Entonces yo creo que la llegada es esa, un poquito a través de las redes, un poquito a través del colegio, y cada oportunidad, por ejemplo, llenar la ficha médica tiene que ser un espacio para decir, bueno, empezaste tus menstruaciones, tenés pareja, sabes cómo te puedes cuidar de las enfermedades de transmisión sexual, de los embarazos no planeados. Cada contacto con el sistema de salud tiene que ser una oportunidad también para aprovechar. El diálogo, la comunicación es fundamental. Sí. Y por ahí, porque de cierta manera podemos decir que son temas tabú y demás, y hay que romper con esos mitos, de decir, no, o sea, son temas comunes, que es parte de la vida, de la naturaleza, nos toca a todo el mundo, y es así. Hablaste de los embarazos a temprana edad. ¿Se ve mucho acá en Hernando eso? Sí. En 2017 con mi compañera de universidad hicimos un estudio sobre embarazo adolescente porque notábamos mucha incidencia, y comparando las estadísticas a nivel nación o al nivel de la Organización Mundial de la Salud, que es con lo que nos regimos habitualmente, sí notamos que estaba mucho más aumentado que en el resto de las estadísticas que disponíamos. Y bueno, hicimos un proyecto con la municipalidad, íbamos a los colegios a hacer un consultorio ambulatorio, es decir, era un consultorio sin camilla, era solamente para hacer consejería y era optativo, podían venir solos o en grupo, pero adentro de la escuela. Y la verdad los chicos estuvieron muy receptivos con eso, estuvo bueno, también ver una cara por ahí un poco más joven o más parecida a la edad de ellos es más fácil. Entonces, bueno, eso lo pudimos hacer y salió lindo. Ahí tuvieron una oportunidad, mejor el primer acercamiento de poder abrirse. Sí, exactamente, pero bueno, también todo esto de la prevención acarrea mucha frustración para el sistema de salud y para la parte pública en general, porque bueno, uno pone muchos recursos, dispone, y después hay ciertos grupos donde es mucho más difícil llegar, y por más que uno repita, siempre terminamos con el resultado que no queremos, y bueno, eso uno lo tiene que saber y estar dispuesto a esa pequeña frustración que pasa, pero también conseguimos por el otro lado que más chicas pregunten, que más chicos aprendan cómo funcionan los métodos anticonceptivos, no relegarle ese tema solamente a las mujeres. ¿No? Entonces está bueno, se pueden hacer muchas cosas. Doctora, ¿y esas estadísticas que preocuparon en su momento siguen preocupando hoy por hoy, se han aumentado? No tengo en este momento una estadística nueva en relación a la anterior. Es algo interesante para hacer. Hay una de las chicas que está haciendo su último año de universidad que se está enfocando puntualmente en eso, así que ya veremos el resultado de su trabajo. Lo que pasa es que hablamos de embarazo adolescente hasta los 19 años. Esa es la edad, el límite de exactamente. La Organización Mundial de la Salud lo clasifica hasta los 19 años como embarazo adolescente. Pero también tenemos chicas más jóvenes o chicas más grandes
que ya es su segundo bebé, por ejemplo, que no entran dentro del embarazo adolescente, pero que han tenido antes. Y bueno, todas esas cuestiones son mucho más difíciles de medir y por ende más difíciles de prevenir. En cuanto a los métodos anticonceptivos y demás, ¿el hospital está preparado, cuenta con esos elementos? Sí, sí, hay un programa nacional de anticoncepción que involucra tanto la parte pública como la parte privada, es decir, la medicina prepaga. Tienen que tener una cobertura del 100%, no en todos, pero en muchos métodos y en los que se puedan aplicar en mujeres que no pueden usar los métodos usuales. Por parte de las prepagas y por parte del ministerio tenemos métodos disponibles, como son los anticonceptivos en comprimidos, los anticonceptivos inyectables, los dispositivos intrauterinos. En su momento también había implantes subdérmicos, pero bueno, hace mucho tiempo que no recibimos del ministerio, entonces ahí aparecen las limitaciones para nosotros, pero todo lo que tenemos disponible siempre se ofrece y es sin ningún tipo de costo. Bien. Tampoco hace falta ningún tipo de estudio muy puntual, ni hacer análisis o una intervención para usar un método anticonceptivo. Es simplemente una consulta, saber los antecedentes de los pacientes, ver hacia qué método nos podemos orientar, cuál es el que tenga mayor adherencia, el que la paciente prefiere, y en base a eso optamos por uno y seguimos para adelante. No es nada muy complejo. Bien, eso se resuelve a través de una consulta al especialista, o sea. Exactamente. Bien. Sí, los médicos generalistas también están capacitados para hacerlo. No, pero bueno, qué sé yo no sabía que era tan importante ser mujer para ser ginecóloga hasta que me encontré en el rubro, que muchas mujeres prefieren mujeres. Sí. Entonces... Eso te iba a preguntar, hoy por hoy ha cambiado un poco la tendencia por ahí, son más mujeres las que eligen estudiar esta profesión que hombres. Sí, está dominada en un 70% por mujeres la Facultad de Medicina, y sobre todo mi especialidad es una especialidad muy, muy elegida por las mujeres. Y bueno, y tiene está que ver también cambiando por un poco mucho. volviendo perdón, ¿no? Bueno, de los acontecimientos a diario que vivimos y demás. Antes era más común que cualquier médico se desarrolle en cualquier especialidad y cualquier persona asista con ese médico. Ginecólogos siempre existió masculinos acá en Hernando. Sí. No sé si será la primera, la segunda, la tercera, en el género femenino, la doctora Giraudo, pero hoy por hoy yo creo que se inclina más hacia ese lado. Lo mismo que cuando tenemos que hacer una consulta a los hombres, preferimos más un hombre que una mujer. Bueno, a mí me da exactamente lo mismo, pero bueno. Sí, yo nunca había tenido en cuenta el género de las personas para el momento de elegir una consulta, pero sí entiendo que es más fácil generar empatía con una mujer o hay menos pudor para hablar con una mujer. De todas maneras, la medicina en general está muy instaurado el tema de que sean mujeres. En el ámbito quirúrgico también, que ese siempre fue un ámbito más dominado por los hombres. Y bueno, hay mucha más demanda de mujeres. Claro. Y bueno, por suerte ahora se puede cubrir. Es así. Doctores, ¿cuáles son los consejos, ya para ir finalizando, puntuales a los cuales usted le puede mencionar a las personas que están viendo el programa y que nunca se hicieron ningún chequeo, nunca acudieron a una consulta médica, por todo lo que estamos hablando? Por temor, porque piensan que puede ser doloroso, hoy las técnicas han cambiado, hay nueva aparatología, no son tan invasivas, me parece. No, primero eso, sacar ese mito. Los controles no duelen, los exámenes no deberían doler. No es nada cómodo ni nada que a uno le encanta hacerse, pero es súper importante. Sobre todo porque en el sistema de salud uno se mata buscando formas de prevenir o de llegar antes que las enfermedades. Y bueno, y en la ginecología lo podemos hacer. Entonces, primero sacar ese mito, los controles no duelen, no es nada muy invasivo ni nada muy demandante de tiempos ni de nada. Es simple, hay que sacar un turno y asistir. Y además, el miedo a tener algo nunca nos va a ayudar en nada. Claro. O sea, no tiene que ser un motor para llegar antes, justamente, y que no sea cada vez peor. Y por otro lado, que los controles van, como te dije al principio, cambiando a lo largo de la vida. No siempre buscamos las mismas cosas, no siempre prevenimos las mismas cosas y no siempre tratamos las mismas cosas. Entonces, periódicamente se recomienda una vez al año. Es importante saber los antecedentes familiares que uno tiene, si hay algún antecedente de algún tipo de cáncer que pueda ser hereditario. Todos esos datos que por ahí uno
no presta atención o no está muy al tanto, siempre es importante tenerlos bien presentes porque pueden influir también en nuestra salud. Buenísimo. ¿Horarios, días de atención en el hospital y también trabajás en la clínica? Sí, en la clínica estoy los lunes a la mañana a partir de las 8:30 y todos los días de lunes a viernes por la tarde de 15 a 19 en el hospital. En el hospital. Ahora va a haber un consultorio nuevo los días martes, Ajá. que también voy a estar yo en ese consultorio. Dentro de ese mismo horario, entre 15 y 19, hay un consultorio de consejería para el que no hace falta turno, para que las personas se puedan acercar a consultar por cualquier duda, no hace falta que sea ginecológica, como una ayuda más para todo esto que hablamos de la prevención y dar un espacio. Un consultorio interdisciplinario. Exactamente, un consultorio de consejería, no hace falta examen físico ni nada, sino es, tengo una duda, necesitaría saber tal cosa, en vez de recurrir al internet o a alguna página, podemos directamente recurrir al hospital. Buenísimo. Además, hablando de eso, de páginas de internet y redes sociales, ¿tenés una cuenta personal, o sea, en base a tu profesión? Sí, tengo un Instagram que se llama Gineco Giraudo y ahí yo publico información, que es toda información confiable, información verídica. Por ahora empecé con los métodos anticonceptivos, que son una de las consultas más populares, y bueno, de a poquito ir sumando más información, así que el que quiera o el que le guste puede encontrar ahí información confiable. A seguir, ya estoy buscando acá recién. Gineco Giraudo es el Instagram de la doctora, para cualquier consulta lo pueden hacer, o si no, empezar a reproducir los videos y leerlas allí las publicaciones en el feed e historias. Sí, habitualmente los lunes es el día de las publicaciones. De las publicaciones. Bueno, doctora, muchísimas gracias, felicitaciones. Bueno. A seguir trabajando y a crear conciencia en todo esto que estuvimos hablando y animarse ustedes, mujeres del otro lado y hombres también, a acudir al médico ante cualquier consulta, cualquier inquietud que tengamos. Siempre la palabra de un profesional, para eso han estudiado, para eso están, para servirnos y darnos el respaldo necesario. Prevenir siempre es curar. Exactamente, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer.